tipos, ¿no? Van a ser infartos isquémicos y infartos hemorrágicos, así también lo van a encontrar, ¿no? Hemorrágico cuando hay una lesión de una arteria, por ejemplo un traumatismo va a lesionar una arteria y va a producir un sangrado, ¿no es cierto? Lo otro también es que haya un aneurisma. ¿Saben lo que es un aneurisma, no? Aneurisma, una dilatación. Una dilatación se hace como un globito, ¿no? en la arteria, esto por debilidad de la capa íntima, ¿ya? Se debilita la capa íntima y se hace como un globito, ¿ya? Entonces es pues una dilatación de la arteria como un saquito, como una bolsita. Entonces si eso se rompe, se destruye, va a producir también pues una hemorragia, ¿ya? Entonces van a tener así pues los signos, los síntomas derivados de una lesión arterial que te va a producir una hemorragia. La otra forma de enfermedad es por una isquemia. Una isquemia es cuando se va a producir un trombo dentro de la arteria, de tal manera que lo va a tapar, lo va a obstruir, y eso va a hacer pues que el área que irriga esta arteria, por ejemplo, se cae un trombo, toda esta área, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a infartar. Necrosis. Necrosis, infarto, ¿no es cierto? Entonces te va a decir una isquemia. Son dos tipos, ¿no? Isquémicos y hemorrágicos. Entonces, como ustedes ven, puede haber isquemia o hemorragia en cualquiera de los dos sistemas, pero los signos que ustedes van a encontrar, pues van a estar en relación a las áreas que estos irrigan, ¿no? Entonces, en general, el sistema posterior, que es de la arteria vertebral, habrán visto que irriga ¿qué cosa? Lo que está acá, ¿no es cierto? Irriga el tronco encefálico, el cerebelo, ¿ya? La parte, el lóbulo occipital y la parte posterior de la cara inferior del lóbulo temporal. Toda esa área, ¿me acá? Todo esto es la arteria cerebral posterior, ¿no? Lo que estás viendo acá. ¿Ya? Entonces, todo esto es del sistema vértebro-basilar, se llama, ¿no? Del sistema vértebro-basilar. Y todo lo que queda aquí, todo esto, incluyendo la cara medial, todo esto va a ser el sistema carotidio o sistema anterior, ¿ya? Entonces, es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de la arteria vertebral, igual que la arteria carotidia, tiene porciones. ¿Cuántas porciones tiene? ¿Han leído? Eso en cabeza y cuello incluso han debido saber. Una porción extravertebral, la que pasa por los músculos en cabeza y cuello, pues. Entre el músculo escaleno anterior, más que todo es extravertebral. La que pasa entre los músculos escalenos y los músculos prevertebrales, ¿se acuerdan? ¿Ya? Después de eso, ¿qué pasaba con la arteria? Iba por el agujero intervertebral de C6 y iba por ahí por todos los agujeros intravertebrales. Entonces, ¿cómo se llama esa porción? Porción intravertebral, o porción vertebral, porque está pasando por las arterias vertebrales. Después de eso iba por el atlas, ¿sí o no? Por el atlas, por los surcos en la cara superior de los arcos anteriores del atlas. Ya esa es la porción atloidea. Y después de eso iba por la porción intracraneal, ¿no es cierto? Pasando el agujero magno, va a pasar entre el clivus y el tronco cerebral. Entonces, esta es la porción intracraneal ya. Lo demás todo lo han visto en el segmento de cabeza y cuello, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde se forman los ateromas que van a formar trombos en el caso vertebral, de la arteria vertebral? Lo más frecuente se van a formar en el segmento prevertebral y en el segmento intracraneal. Ahí es donde más se van a formar, ¿ya? Entonces, más o menos darán cuenta pues que las lesiones, los síntomas que van a producir estos van a ser en relación pues al cerebelo, ¿no? Que va a haber alteraciones del equilibrio, ataxia, ¿qué más? Vértigos, nistagmo, todo eso van a ser síntomas de la circulación vertebral posterior, ¿ya? O sea, de la circulación posterior, ¿ya? Y la afección de los núcleos y de los nervios craneales, porque también inerva el tronco encefálico, ¿ya? Mientras que las lesiones que aparecen en el lóbulo frontal, parietal, temporal, más que todo van a estar relacionadas con la función motora, sensitiva, la voluntad, el aprendizaje, la memoria, el habla. Entonces, cuando vean un paciente que tiene alteraciones en esos sistemas, en esas funciones, pensarán pues que es una alteración o un desorden cerebrovascular del sistema carotidio, ¿ya? Bien, entonces la arteria vertebral la veremos primero.
La arteria vertebral va a pasar, ¿no es cierto?, cuando ingresa por el agujero magno, por esta cisterna. ¿Cómo se llama esa cisterna que ahí está? Es el número 18, la arteria vertebral. ¿Cómo se llama esa? Magna. No. Esa es la cisterna prepontina. No, pontina es que está por encima de la protuberancia. Interpeduncular. Nada, te está yendo muy arriba. Estamos acá, vertebral todavía, medular, porque está en el bulbo raquídeo, vulvar o medular. Recuérdate, ¿ya? Acá estaban las cisternas de la fosa posterior, ¿ya? Entonces aquí va a estar la cisterna pontina o medular, ¿ya? Entonces la arteria vertebral va a ir hacia el surco bulbo pontino y ahí se va a unir y va a formar la arteria basilar, recién ahí, ¿no es cierto? Entonces, antes de eso va a dar sus ramas, la que ven ahí. Dos ramas que van a ir hacia la cara anterior y va a formar la arteria número 19. ¿Qué será? Arteria espinal anterior, que va a irrigar la cara anterior de la médula espinal y de la médula oblonga también, ¿ya? Luego, muy cerca al surco bulbo protuberencial, cuando se va a formar la arteria basilar, va a dar la siguiente arteria, que está con el número 17. ¿Qué arteria será? Cerebelosa postero inferior o pica también, ¿ya? Cerebelosa postero inferior. Esa arteria cerebelosa postero inferior también va a cruzar la cisterna pontina y después de eso va a atravesar la cisterna que me has dicho. ¿Qué cisterna? Magna, ¿ya? La cisterna magna. Ahí sí le agarra, ¿no? ¿Esto es de acá? ¿De dónde es esto? ¿Dónde está la cisterna magna? ¿Dónde está la cisterna magna? En la parte inferior del cerebelo. La cara anterior del cerebelo. Inferior Y anterior del cerebelo, en realidad. Esto no es, ¿no? ¿Dónde es esto? Estoy mal. Ya. ¿Y dónde más? O sea, supone que aquí va a estar, ¿no? Así va a ser esto. Así. Entonces, y la cara anterior del tronco encefálico. Perdón, la cara posterior del tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, ahí va a estar. Entonces, lo cual será acá. Bueno, acá se ve, es el número 17, ¿no es cierto? La arteria cerebelosa postero inferior. Pero acá no sé si lo han representado, no lo tenemos. Bueno, en todo caso, esta arteria va a ir por la cisterna magna. Se supone que aquí va a estar el tronco encefálico, ¿no es cierto? Entonces va a ir por la cisterna magna y antes de que ingrese a la cisterna magna da otra arteria que no está acá, que es la arteria espinal posterior. Acuérdense, la arteria espinal posterior son dos, en cambio la arteria espinal anterior es una sola. La arteria espinal posterior va a irrigar ¿qué cosa? La cara lateral del tronco encefálico, más que todo del bulbo raquídeo, y va a ir por los surcos posteriores laterales de la médula espinal y van a irrigar la cara posterior de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, da esa rama para el tronco encefálico también, para la pared lateral, y luego va hacia el cerebelo. ¿Y qué está irrigando acá? ¿Qué son estos? ¿Estamos bien? Uy, no estamos acá, así al revés estamos. ¿Por qué no me corrigen, chicos? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la arteria, la pica? Esta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa irriga? ¿Qué es esto? ¿Qué había en la cisterna magna, aparte de la pica? Las Amígdalas. Entonces va a irrigar las amígdalas cerebelosas y luego la cara inferior del cerebelo. ¿Están viendo? Pues todo esto es la pica, ¿ya? La cara inferior del cerebelo, ¿ya? Y también va a irrigar la pared lateral del tronco encefálico, ¿ya? Sobre todo la médula oblonga, también, porque está pasando por ahí, ¿va? Irrigar también entonces a la médula oblonga, o sea, al bulbo raquídeo, la cara lateral, ¿ya? Entonces el bulbo raquídeo en su cara anterior va a estar irrigado por la espinal anterior, en la cara lateral por la arteria posterocerebelosa inferior o pica, junto con la arteria espinal posterior, ¿ya? Eso va a irrigar la cara lateral, ¿ya? Después de eso se unen las dos arterias y va a dar la arteria basilar, ¿no es cierto? Que va a haber por el surco pontino o prepontino, y eso está en la cisterna pontina. Ahí sí está, la cisterna pontina, junto con estos núcleos, ¿no? Que son el origen del quinto nervio craneal y también el sexto nervio craneal. ¿Ya? A ver, este es el sexto, ¿no? Este y el sexto, ¿ya? Entonces todo esto es la cisterna pontina, ¿ya? La cisterna pontina. Antes de eso da una rama, que es la arteria, el número 16. ¿Qué arteria? Ahí está. La 16, ¿dónde está la 16? Arteria cerebelosa anteroinferior.
arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ya? Esa arteria cerebelosa anteroinferior está yendo, miren, dense cuenta, esto yo les he hablado, creo, a ustedes la última vez, ¿ya? ¿Qué cisterna es esa? Que está entre los clivus y los bordes ya esa laterales. es la temporal lateral. No, cisterna del ángulo pontocerebeloso, acuérdate. Sí. ¿Sí o no? Sí. La cisterna del ángulo pontocerebeloso. Y esa cisterna del ángulo pontocerebeloso, esta sería, ¿no? Miren ustedes acá. Recuerden que esa cisterna va a ir entre la cara anterior del cerebelo, acá, con los bordes anteriores de los hemisferios cerebelosos, acá. Esto es la cisterna magna, chicos, cisterna magna, ¿sí se acuerdan? Ya en la cisterna magna, ¿qué arteria hemos dicho que va a estar? La pica con las con las amígdalas cerebelosas, ¿ya? Entonces, por aquí, estas son las amígdalas, ¿ya? Y esta sería la pica. ¿No tienen alfileres? Ya está. Entonces, esta sería la pica, ¿ya? De acá. Bien, entonces esa es la cisterna magna, ¿ya? La cisterna del ángulo pontocerebeloso es esta, entre los bordes anteriores de los hemisferios cerebelosos, la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso, y acá va a estar esto, ¿no? El borde anterior de la porción petrosa, ¿ya? Entonces, aquí va a estar el ángulo pontocerebeloso. ¿Y qué arteria está pasando? La 16. ¿Qué arteria era? Aica, ¿no? La arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ya? Esta arteria cerebelosa anteroinferior también va a dar una arteria, que es la arteria laberíntica, pero habrán leído también que la laberíntica puede salir directamente de la basilar, del tronco de la basilar, ¿ya? Y en ese caso, también va a ir por el ángulo pontocerebeloso. Igual, ambas, sea de acá o de acá, está yendo por el ángulo pontocerebeloso. Entonces, un tumor, un sangrado, un problema acá me va a dar, pues, nistagmo, problemas, ¿no? Con el sistema laberíntico, ¿ya? ¿Y qué más irriga? Entonces, ¿qué irriga la aica? Acá está. ¿Qué irriga? ¿Cuál sería acá? ¿Lo han representado? Sí, lo han representado. ¿Cuál sería la aica? Esta es la pica, ¿no? Arteria cerebelosa postero inferior. ¿Cuál sería? Esta, ¿no? Estás viendo en el ángulo pontocerebeloso. Pues mira, estos son los bordes anteriores del hemisferio cerebral. Acá estaría la porción petrosa, ¿ya? Y acá estaría el tronco encefálico. Otra vez lo he puesto al revés. Ya, entonces, esta es la pica, ¿no? Esta es la pica con la amígdala cerebelosa, ¿no? Entonces, la pica, ¿no? Entonces, estaría la cisterna magna. Y acá estaría la cisterna del ángulo pontocerebeloso, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa está irrigando? El flóculo, el nódulo y la cara anterior del cerebelo, ¿ya? La cara anterior del cerebelo, hasta parte anterior de los hemisferios cerebelosos, ¿se dan cuenta? Ya todo su flóculo, nódulo, no se olviden que la pica también a la vermis, ¿ya? La vermis inferior, ¿ya? También está irrigando, ¿ya? La vermis, la cara inferior. La aica, entonces la cara anterior, el flóculo, el nódulo, y también la parte más anterior de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces todo ese es el territorio de irrigación del cerebelo, ¿ya? Entonces esto está en el ángulo pontocerebeloso junto con los nervios nervios octavo, claro, séptimo, octavo, ¿no? El pasaje del sexto y también del quinto, pero en la parte superior, ¿no? Todo eso es el ángulo pontocerebeloso, no sé si se acuerdan. Ya. Luego, después de eso, hacia la parte superior sale la otra arteria, que es cerebelosa superior. Cerebelosa superior o SUCA también le llaman, ¿no? SUCA, arteria cerebelosa superior. Entonces, esta parte ya está en la parte superior de la protuberancia, que ya está llegando al mesencéfalo, está ya cerca a la cisterna interpeduncular. ¿Se acuerdan cuál es la cisterna interpeduncular? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acá, estos los pedúnculos cerebrales. Ya, acá. ¿Se acuerdan? Entre los dos pedúnculos cerebrales, estos son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Préstame tu... Sistema peduncular y entre los dos. Esta es la cisterna, y acuérdate que aquí había un espacio, el espacio perforado posterior. Y estos son los pedúnculos cerebrales. Entonces, la arteria la arteria basilar va a dar la rama, ¿no? La SUCA. Entonces, por aquí va a pasar, ¿ya? Ya parte, ¿no? De la cisterna interpeduncular, ¿ya? Y ¿qué va a irrigar? Acá está. Estamos otra vez acá. ¿Qué irriga? La cara superior del hemisferio
cerebral o del cerebelo, ¿no? La cara superior. Entonces la superior, suca. La anterior, aica. Y la inferior, pica. ¿Ven? Ahí tienen toda la irrigación del cerebelo. Ya lo han hecho, todo del cerebelo. ¿Ya? Y también va a irrigar pues el tronco encefálico. ¿Ya? Entonces el tronco encefálico va a estar irrigado por la protuberancia, ¿no? Por la arteria basilar. ¿Ya? Entonces recuerden que en el tronco encefálico y también en el telencéfalo van a haber arterias largas, arterias cortas y arterias paramediales. Ya han estudiado ustedes toda la irrigación, ¿no? O sea, todas las ramas y todo eso. ¿Cuáles son las largas? Las largas son aquellas que van a ir hacia la parte más externa del tronco encefálico y hacia los hemisferios cerebelosos. Son largas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La pica, la aica y la suca. Esas van a ser largas, ¿ya? Las cortas van a ser arterias que derivan de estas arterias y que van hacia los pedúnculos cerebrales, cerebelosos, superior, medio e inferior. Y las paramediales son las que van a salir directamente del tronco, de la arteria basilar y de la arteria espinal anterior. Van directamente ¿a dónde? Hacia la parte interna del tronco encefálico, los núcleos de los nervios craneales y las estructuras, ¿no? Que están de sustancia blanca, que están dentro. ¿Ya? Entonces no se olviden porque eso también es importante para que evalúen los síndromes clínicos derivados de la afección, ¿no? De estas arterias. Ya, entonces hemos revisado ya casi todo el sistema posterior en relación al tronco encefálico y el cerebelo. Después de eso sale otra arteria. ¿Cuál es esta? 12. Cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior ya va a formar parte del polígono de Willis, ¿no es cierto? Son las ramas terminales de la arteria basilar, ¿ya? Y va a estar, propiamente va a estar en la cisterna interpeduncular, ¿ya? Entonces, todo el polígono de Willis va a estar entre dos cisternas. No sé si se acuerdan, yo les hablé la anterior vez. Acá está, ¿no? Entre dos cisternas están. ¿Qué cisterna es? Esta cisterna, miren acá. Esta es la cisterna interpeduncular, esta. ¿Ya? Entre los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? Esta es la cisterna del ángulo pontocerebeloso, esta de acá. ¿Ya? Esta es la cisterna interpeduncular. ¿Ya? Y acá, todas estas cisternas son cisternas de la fosa posterior, ¿ya? Y en la fosa media tenemos estas cisternas, que son las cisternas supraquiasmáticas, porque están en relación al quiasma, por encima del diafragma celar, ¿ya? Ahí están las cisternas supraquiasmáticas, ¿ya? Entonces, el polígono de Willis va a estar entre la cisterna quiasmática y la cisterna interpeduncular. ¿Ya? Hacia anterior la cisterna quiasmática y hacia posterior la cisterna interpeduncular. En la cisterna interpeduncular, en la porción superior, encontramos esta arteria. ¿Qué arteria sería esta? La comunicante posterior, ¿no? Que es una rama colateral de la arteria cerebral anterior. Entonces, esta va a comunicarse con la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior va a tener dos porciones. Una porción P1 y una porción P2. La porción P1 estoy tratando de... bueno, no puedo, pero ayúdenme acá. Esta sería la porción P2, ¿no? Porque miren, la porción P2 es cuando está después de la comunicación con la arteria, ¿ya? Se comunica con la arteria comunicante posterior y esa va a ser la porción P2. Y imaginen, esto es, ¿no? Miren, esta es la arteria comunicante posterior, solamente que se ha roto acá. Entonces, acá debería estar conectado. Entonces, antes de que se comunique, es el segmento P1. Este de ahí sería el segmento P1, ¿ya? Y este de acá sería el segmento P2, ¿ya? Te lo voy a romper. Y entonces, el segmento P1 va a irrigar ¿qué cosa? El mesencéfalo, ¿ya? Y el diencéfalo. ¿Qué estructuras en el diencéfalo? El tuber cinerum, el infundíbulo, el quiasma óptico, los tractos ópticos, ya, los cuerpos mamilares, todo eso por el segmento P2. Ya, el segmento, segmento P1, ¿ya? Y el mesencéfalo y diencéfalo, segmento P1. Y el segmento P2, ¿qué va a irrigar? Esto que me has dicho, ¿no? ¿Qué me has dicho? Este sería el segmento P2. ¿Ya? Acá está la sustancia perforada anterior, ¿no? Es el anterior. Ay, perdón, estoy mal. Ayúdenme, pues, chicos, ayúdenme. Quieren que me muera solita. Quieren que caiga solita. Ya, acá está, ¿no?
Ya. Entonces, ¿cuál sería la cerebral posterior, el segmento P2? El que va hacia el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Entonces, si no estoy mal con este dibujo, que no lo entiendo. Es anterior, posterior. Claro, entonces estas serían ramas, ¿no? Del segmento P2. Solamente que acá aparecen como anastomosis, no está tan bonito. Acá sí está mejor, ¿no? Este sí. A ver. También muy raro lo hacen, ¿no? Las maquetas. No, tampoco. No, tampoco. Acá sí, esto sí, ¿no? Mira. Acá sí parece, mira. Acá está, ¿ya? Estas ramitas, mira. Este sería del segmento P2. Porque mira, está yendo ¿a dónde? Hacia el lóbulo occipital. ¿Ya? Entonces este sería el P2. ¿Ya? Entonces sería el segmento P2. Entonces va hacia el lóbulo temporal inferior, la cara inferior del lóbulo temporal, la parte más posterior. ¿Ya? Entonces ese va a ser el segmento P2. ¿Ya? Entonces no se olviden que el segmento P1, este segmento de acá, va a dar arterias que van a perforar la sustancia perforada posterior. ¿Se acuerdan cómo se llama esa? Tálamo perforantes, ¿ya? Es un tipo de arterias centrales posteriores. En realidad, Sí. del polígono de Willis van a salir arterias pequeñas o arterias cortas, ¿ya? Entonces, igual que el tronco encefálico, que les dije que había arterias largas, arterias medianas, arterias pequeñas, más o menos lo mismo pasa en el telencéfalo, ¿ya? Va a haber arterias pequeñas que van a atravesar el diencéfalo, la sustancia perforada anterior y la sustancia perforada posterior, y que van a salir directamente del polígono de Willis, ¿ya? Estas arterias centrales, ¿ya?, pequeñas, son las encargadas de irrigar los núcleos basales, la cápsula interna y el tálamo, ¿ya? Todo esto que ven acá. Todo esto, ¿ya? O sea, esas arterias van a perforar la sustancia perforada posterior, la sustancia perforada anterior, y otras van a atravesar directamente el diencéfalo. ¿Para qué? Y salen del polígono de Willis para irrigar núcleo caudado, putamen, globo pálido, tálamo. ¿Ya? Entonces, las arterias centrales posteriores van a ser las que van a perforar la sustancia perforada posterior. Y esas hay un grupo que son las arterias tálamo perforantes, que van a irrigar la parte posterior del tálamo. ¿Ya? Entonces, el tálamo va a estar irrigado por 5 arterias. ¿Ya? Una de ellas va a salir por la arteria comunicante posterior. ¿Ya? ¿Y qué cosa va a irrigar? La parte anterior del tálamo, los núcleos anteriores que estaban en la lámina medular, ¿ya? Los núcleos dorsales anteriores, también toda esa parte anterior por una arteria que sale de acá, de la comunicante posterior. La segunda arteria va a irrigar el núcleo ventroposterolateral, ¿te acuerdas? ¿Ya? Esa sale del segmento P1 de la comunicante posterior, ¿ya? Y atraviesa la sustancia perforada posterior. Se conoce como la arteria de Percherón, ¿ya? Y va a dar un síndrome, que es el síndrome de Percherón, ¿ya? ¿Qué pasa con esa arteria? Se ocluye por un infarto cerebral, por un ateroma, una placa de ateroma, un trombo, y va a producir infarto en esa zona. Entonces, más o menos los síntomas se darán cuenta, ¿no? Sensitivos, ¿qué más habrá? Alteración de la sensibilidad, ¿no? Va a haber una hipoestesia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la parte posterior del tálamo, el pulvinar, entonces también va a haber alteraciones visuales, ¿ya? Entonces es el síndrome de Percherón, no se olvide, ¿ya? Entonces 1 y 2 arteritas que salen de ahí. Las otras 3 arterias salen directamente hacia la sustancia perforada posterior y son las encargadas de irrigar el pulvinar y todo el resto del tálamo, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, son las arterias centrales posteriores, ¿ya? Las arterias centrales mediales van a ser las que salen de la comunicante posterior y van a atravesar el diencéfalo también para irrigar, ¿ya?, parte de la cápsula interna, los núcleos basales, ¿ya?
Bien, entonces ya hemos visto todo el sistema posterior, ¿ya? Todo el sistema posterior. Ahora hablemos del sistema anterior o de la carótida interna. Entonces la carótida interna ya les ha dicho el otro, ¿no? Tiene 4 porciones, la última porción es la que nos importa, supraclinoidea, porque ese nivel atraviesa la dura madre y se vuelve intracraneal. Y va a estar en la cisterna quiasmática, por encima del tracto óptico. Y ahí va a dar sus ramas, ¿no? La arteria oftálmica, entonces una alteración en la arteria oftálmica va a tener que ver, ¿no?, con el nervio óptico también. Luego la arteria antes de eso, la arteria hipofisaria superior, ¿ya? Después la arteria comunicante posterior, ¿ya? Y la arteria oftálmica, ¿ya? También es una arteria, la arteria coroidea. Anterior, la arteria coroidea anterior, que también va a dar ramos hacia los plexos coroideos de los ventrículos laterales y también hacia el diencéfalo, ¿ya? Va a dar células, irrigación. Ya, luego después la arteria carótida interna se va a dividir en 2 ramas terminales, que es la arteria cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior va a ir por la cisterna supraquiasmática por encima del tracto óptico y luego va a ir hacia esta cisterna. No sé si a ustedes les hablé, pero en esta parte, estas 2 cisternas van a tener la forma de una estrellita con 5 puntas. No sé si se acuerdan. Sí. La punta anterior va hacia la cisterna de la lámina terminal. ¿Cuál es la lámina terminal, chicos? Es una continuación del fornix. Esto, ¿no? Esta es la lámina terminal, ¿no? Que lo comunica con la... Ahí van a encontrar la comisura blanca anterior y el pico, ¿no?, del cuerpo calloso. Ahí está la cisterna de la lámina lateral, porque aquí está la lámina lateral, ¿ya? Entonces la arteria cerebral anterior va hacia esa cisterna, ¿ya?, de la lámina lateral, ¿ya? Y esa está en la punta de esta estrellita que se forma y donde está el polígono de Willis. A los dos lados vamos a tener el origen de 2 cisternas, que es la cisterna... ¿Qué cisterna? ¿Acá está? ¿Dónde estará? ¿Qué cisterna? Silviana. ¿Se acuerdan? Sí. Chicos, ¿no se acuerdan? A ver si me lo arman un cerebro por ahí para formar la cisterna silviana. ¿Ya? A ver, un cerebro. ¿Qué arteria va a ir por esa cisterna silviana? La cerebral media. ¿Ya? Entonces la arteria cerebral media se va a dirigir hacia la cisterna silviana. Entonces miren acá, pues esto es así. Acá le falta una parte, ¿no? Justo la más importante. Ponle, por favor, ¿esta es? Sí. Ponle, porque yo armar rompecabezas me han jalado en el jardín a mí. Sí. Y entonces miren, ¿ah? Entonces acá estaría la cisterna de la lámina lateral y acá la cisterna silviana. Entonces la arteria cerebral anterior va a ir hacia la cisterna de la lámina terminal y la arteria de la cerebral media hacia la cisterna silviana, ¿ya? Entonces son las 2 puntas de la otra estrella. Y hacia la parte posterior hay otras 2 puntas que son de la cisterna interpeduncular. Ahí va a estar la arteria cerebral posterior. Entonces ya está, han visto todas las cisternas, ¿ya? Entonces, así se forma el polígono de Willis. ¿Quién lo cierra? La arteria comunicante anterior. Entonces eso hace que la arteria cerebral anterior tenga también porciones. ¿Y cuáles van a ser las porciones de la arteria cerebral anterior? Antes de que se comunique con la arteria comunicante, la arteria precomunicante. Perdón, el segmento precomunicante, acá no está, ¿no? Entonces, este segmento precomunicante que sería antes que se una, ¿no? Acá va a estar la arteria comunicante anterior. Esa comunicante anterior está en la cisterna de la lámina terminal, ¿ya? Entonces, antes de que se una esa arteria, acá es el lugar donde se forma la mayoría de aneurismas, ¿ya? El 30-35% de los aneurismas se van a formar ahí, en el segmento precomunicante. Entonces, esos aneurismas, ¿qué cosa van a obstruir o van a comprimir? Nervio óptico. El nervio óptico. Los pacientes dan una heminopsia homónima contralateral, ¿se acuerdan? Han hecho eso, creo, ¿no? Un aneurisma, ¿no? Bueno, si es que tienen la suerte de crecer el aneurisma, ¿no? Porque lo más probable es que se rompan los aneurismas, viene con una hemorragia y el paciente muere, ¿no? Lo habitual es que los aneurismas no dan síntomas, pero cuando los dan síntomas de compresión, ¿ya? Pero el 20% de los que, bueno, la mayoría son asintomáticos, ¿ya? Pero cuando dan síntomas, es el 20% y es de hemorragia y terminan en muerte, ¿no? El 15%, alta la mortalidad, para que tengan aneurismas, chicos. A los 50, 60 años es que se forman los aneurismas. ¿Falta mucho?
A veces a los 30 ya empiezan. Todavía te falta. Ay, qué suerte. No fumes y no seas mujer, porque las mujeres tienen factores de riesgo para tener aneurisma. Ay. Bueno, y tener un familiar, ¿no? Que también te ha hecho aneurisma. Una enfermedad poliquística renal también es factor de riesgo. Sí, bueno, la incidencia del aneurisma es del 0.3% hasta el 6%. Entonces, acá vemos 100 de los 2 turnos, 6 de nosotras Podría ser. podamos tener un aneurisma en formación. ¿Ya? Chicas, háganse su resonancia. Ya, entonces, no se olviden, ¿ya? En el sector precomunicante, el lugar más frecuente de aneurismas, ¿ya? Bien. Luego, este segmento precomunicante va a dar arterias centrales anteriores, ¿ya? Entonces, las arterias centrales anteriores van a atravesar, ¿qué cosa? La sustancia perforada anterior. ¿Y qué cosa van a irrigar? Acá. La cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ya? Entonces, esas arterias centrales, anteriores, medias y posteriores son importantes. ¿Por qué? Porque producen infartos lacunares. ¿Por qué se dicen infartos lacunares? Porque cuando son arterias chiquititas, una arteria que se infarte ahí, que se obstruye ahí, va a producir un infarto de una zona pequeña del cerebro, ¿no? Son microinfartos. Pero ¿es importante? Yo creo que sí, ¿no? Me está agarrando toda la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior. ¿Qué pasa por el brazo anterior? Fibras tálamo-corticales, corticotalámicas, qué miedo. Así que no es gran cosa, ¿no? No es pequeña cosa lo que nos sucede, ¿no? Porque aquí están pasando fibras, la mayoría ¿hacia dónde? Hacia el tálamo y hacia otros lugares, ¿no? De la cerebelo, ¿no? O sea, sí es importante, ¿no? Y el núcleo caudado con el putamen forman el neo estriado. ¿Se acuerdan? Sí. Y ese neo estriado tiene una función inhibitoria sobre la vía extrapiramidal, ¿ya? Hay una vía directa y una vía indirecta, ¿ya? Inhiben al globo pálido y al tálamo, ¿ya? Entonces, cuando se desinhibe, se produce el inicio del movimiento, porque estas fibras talamo-corticales van a ir hasta la arteria, hacia el área motora suplementaria y hacia la corteza del cíngulo, que tiene que ver en la planificación y la movilidad. Pues imagínate, pues, un infarto acá. O sea, no es pequeña cosa, ¿no? Pero son infartos lacunares, pequeños por el área pequeña, que ahora porque son arterias pequeñas, pero importantes, ¿no? Infartos lacunares, ¿ya? Esas son las centrales anteriores, ¿ya? Las centrales medias salen de la comunicante posterior, básicamente, ¿ya? Las centrales medias, y las posteriores ya hemos visto, ¿no? De la cerebral posterior, ¿ya? Luego de dar el segmento A1, sigue el segmento postcomunicante, ¿no? O infracalloso, porque está debajo del cuerpo calloso. Y hay arterias, ¿ya? Una arteria frontopolar, que sería esta, ¿no? Y las arterias frontovasales para los lóbulos frontales inferiores, ¿no? Orbitarios, ¿se acuerdan? Y acá la arteria frontopolar. ¿Y hacia dónde van, de todas maneras? Hacia el lóbulo frontal, el polo frontal. ¿Y qué tiene que ver el lóbulo frontal acá? ¿Qué hace? ¿Le podemos dejar esto? Ya, llévalo nomás. Ya. Entonces, ¿qué irriga esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es? La corteza prefrontal, ¿no? Mira, la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué tendrá que ver? La motivación, la planificación, la abstracción, la personalidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Una lesión ahí, ¿ya? Hay una arteria que también es importante, la arteria recurrente de Heuner. ¿Han leído? Sí. ¿Ya? ¿De dónde sale? Del segmento postcomunicante, pero es una arteria central también, ¿ya? Y va también hacia la cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior, ¿ya? Entonces es la que más se infarta, ¿ya? Pero es una arteria que sale del segmento postcomunicante, por eso se dice arteria central anterior distal, también la conocen así, porque está distal al segmento, a la comunicante anterior. Entonces no se olviden de esa arteria recurrente de Heuner, que también produce infartos lacunares. Es una zona, ¿no? Es una arteria que también va a producir infartos lacunares, ¿ya? Bien, entonces ese es el siguiente segmento. Luego, ¿qué otro segmento tenemos? La precallosa, o A3, ¿no? La precallosa o A3 va a dar la arteria
calloso marginal y la arteria Pericallosa. pericallosa. Luego de eso haces un corte coronal que pasa por la mitad. El segmento anterior, estábamos acá A3, ¿no? Anterior a la coronal, todo ese segmento será A4, desde que se divide, ¿no? A4. Y posterior a la sutura coronal, o al plano coronal, A5. Entonces, tanto de la pericallosa como la calloso marginal va a ser el segmento A5. Y acá el segmento A4. Entonces, es interesante que irriga eso, ¿no? A ver, pásenme ahí, se ve. ¿Qué irriga eso, chicos? ¿Qué irriga? Dios mío, me va a morir. ¿Qué irriga? No hay problema, lavaré las manos. Nos dan ese mandil que parece algo bolsa de supermercado. Uno suena bastante y dos me hace sudar, que de mojadita llega a mi casa, en serio, chicos. En serio, ya. Entonces vean, chicos, miren qué bonito es esto. A ver, ¿qué ven acá? Entonces, ¿qué será esta? Anterior. Arteria cerebral anterior, ¿no es cierto? La arteria cerebral anterior. Ya, esta parece la recurrente de Heuner, así es, miren. ¿Ve? Ya está yendo, sale del segmento precomunicante, pero mira, esta es la arteria comunicante, ¿ven? Lo han cortado, ¿no? ¿Sí? ¿Ven o no ven? Sí. La comunicante anterior. Entonces, el segmento A1 o precomunicante, ¿ya? Esta sería la arteria cerebral media, ¿no? No, esta es la arteria carótida interna. Carótida interna, ¿ya? Esta es la arteria cerebral anterior y esta es la arteria cerebral media. Entonces, esta sería la cisterna de la lámina terminal. Esta sería la cisterna silviana. ¿No ves? En forma de una estrellita así. Y acá estaría la cisterna interpeduncular, ¿no? Pero, bueno, acá está saliendo que esta es la comunicante posterior, ¿no? Ya, por aquí estaría. Entonces, miren, esto parece la arteria recurrente de Heuner. Y esta que está por aquí, esta sería la arteria frontopolar, ¿no? ¿Están viendo cómo está yendo? Sí. Hacia el lóbulo frontal, la región medial, ¿no? Y acá también, ¿ve? Ya. Luego, este sería el segmento A2. ¿Podemos hacer un cambio? No. Lleva lo que quieras, menos esto. Ya. Escógete. Ya. Entonces, este es el segmento infracalloso y este sería el segmento postcomunicante, ¿no? A1 y A2. ¿Ya? Este es precomunicante, este es el postcomunicante o infracalloso, A2. ¿Ya? Acá está saliendo la arteria frontopolar. ¿Ya? Este sería el segmento A3 o precalloso, ¿ya? Y se divide en la arteria calloso marginal. ¿Esta qué sería? ¿Calloso? ¿No es supracalloso? O supracalloso también, marginal. es lo mismo, calloso marginal o supracalloso, ¿ya? Y la otra es la pericallosa, que estaría por acá, ¿no? No se lo han volado a la arterita. ¿Ya? Miren, aquí. O a ver, o no tenía de repente, ¿no? Porque hay tantas variabilidad en el cerebro, hay harta variabilidad, ¿no? Puede que haya una sola arteria cerebral anterior, a veces. Sí. Sí, y ahí vas a tener problemas ahí en la clínica, ¿no? Ya, entonces, esta sería la callosa marginal o supracallosa. Entonces, haces tu plano coronal, entonces este sería el segmento A4 y este es el segmento A5. Entonces, de acá puedes ver, es una arteria frontal, ¿no? Arterias, para salir arterias frontales, parietales. Entonces, acá, ¿qué irriga esta arteria? El cuerpo, el giro del cíngulo, la parte anterior, ¿ya? El giro del cíngulo, la parte anterior. ¿Qué más? ¿Qué lóbulo es? Lóbulo, circunvolución frontal superior. ¿Ya? Esta va a ser la que está en la cara lateral y esta en la que está en la cara medial. ¿Ya? ¿Y qué más te irriga? La mitad, acá vas a encontrar el lóbulo paracentral. ¿Cuál es el lóbulo paracentral? Acá busquemos. A ver, se supone, ¿cuál es el surco de Silvio? ¿Por qué? De Rolando, perdón. ¿Por qué? Se divide en dos. El único que está entre dos circunvoluciones paralelas. Es el único que está entre dos circunvoluciones paralelas. ¿Qué más? El signo de Lambda. No les digo lambda. ¿Cómo es? Omega. Eso. Acá ves otro signo de omega. Puedes encontrar uno o más. En la tomografía no te olvides, también vas a encontrar eso, ¿ya? Para que encuentres el signo de omega
y es la única que va entre dos circunvoluciones paralelas, ¿ya? Entonces, esta indenta, ¿qué cosa? El lóbulo paracentral. Entonces, por aquí está viniendo, ¿no? Cada cerebro es pues diferente, ¿no? Entonces, este sería el lóbulo paracentral. Entonces, esta sería la porción sensitiva motora. Sensitiva. Y esta sería, a ver cómo estamos. No. Esta motora es es motora, adelante. esta es motora y esta es sensitiva. Entonces, si la arteria calloso marginal irriga todo esto, ¿qué más vas a tener? El lóbulo paracentral, ¿ya? Entonces, ¿qué irriga? La circunvolución del cíngulo, lóbulo paracentral, el lóbulo frontal anterior, superior, ¿ya? La parte medial. También parte, ¿no? Mira, fíjate acá. ¿Ves? Traspasa el borde medial, ¿ya? Y va hacia la parte más lateral, ¿no? Y superior. Entonces, acuérdate, este es el área premotora. No, perdón, el área motora, ¿no? El área motora y este es el área sensitiva. Área 4, área 312. ¿Qué área es? Esta es la, bueno, acá, esta es el área 6, ¿te acuerdas? Sí. O premotora, área 6 o premotora. ¿Y acá qué área está? Motora suplementaria. 8 está acá. Motora suplementaria. Entonces, acuérdate que el área motora suplementaria es un área de asociación. ¿Y qué hacen los áreas de asociación? Integran varios sitios de la corteza, y en este caso incluso con el núcleo basal. Otro área de asociación es la corteza del cíngulo. ¿Ya? Este es el área 22, la parte anterior. ¿Ya? Con el área motora suplementaria, que está también en la cara medial, tienen que ver con la planificación, el inicio de los movimientos. Están conectados con los núcleos basales. ¿Ya? La vía directa, fibras tálamo-corticales, que tienen que ver con el inicio y la programación de los movimientos. No solamente de los movimientos, también del habla. ¿Ya? Controlan también el inicio de la función motora del habla, del área 44, 45, área de Broca. ¿Ya? Entonces, si hay un infarto de esta arteria calloso marginal, ¿qué pasará con ese paciente? Va a tener problemas para iniciar los movimientos. No porque no quiera, sino porque no puede. Pues si a ustedes yo les digo, tráigame esta silla, no lo hacen porque no quieren, ¿sí? Está comandado por su lóbulo frontal, no es porque tenga un infarto en la arteria cerebral, es su lóbulo frontal el que no quiere, hay conexión. El lóbulo prefrontal, el área prefrontal es el que tiene que ver con la voluntad. ¿Ya? O sea, si yo tengo la voluntad de moverme es porque yo lo quiero hacer, pero eso es la parte voluntaria. Pero el movimiento, el que dice ya, inicia, área motora suplementaria, dándole la orden directa al globo pálido, lo desinhibe, luego al tálamo, los tálamo-corticales, para que se inicie el movimiento a nivel extrapiramidal. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Entonces, las personas que tienen una lesión a nivel de esta área van a tener lo que se conoce como mutismo asinético. ¿Qué significa? Que esos pacientes tienen problemas para iniciar un movimiento y para iniciar el habla. ¿Ya? O sea, no va a poder pronunciar palabras. ¿Ya? Entonces, ese es el mutismo asinético. Les repito que si ustedes tienen mutismo asinético es porque no quieren. Cuando les pregunto y no quieren hablar, es porque no quieren. Por su corteza frontal, no por su arteria. ¿Ya? Bien. Entonces, eso con la arteria cerebral anterior. ¿Qué más irriga? Esta parte, ¿no? El área motora. Acá, el área 4. Entonces, ¿te acuerdas de tu homúnculo de Penfield? Es ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de tu homúnculo de Penfield que está acá gobernando? Eso sería ya miembro inferior, ¿no? Miembro inferior desde la pelvis, ¿sí? Caderas, pelvis, luego acá ves el muslo grande, la rodilla, la pierna y el pie, ¿sí o no? ¿Ya? Y también está el control de la vejiga. Entonces, los pacientes que van a tener una lesión a nivel del segmento más distal de la arteria calloso marginal van a tener una hemiparesia o una hemiplegia crural. ¿Por qué crural? Crural se refiere a todo lo que es miembro inferior en clínica, ¿ya? Porque van a tener una parálisis del miembro inferior, ¿ya? Del miembro contralateral, ¿no es cierto? Porque esto es vía cruzada. Entonces va a tener una hemiplegia o hemiparesia, dependiendo del grado de lesión,
contralateral a la lesión. Parece es menos, ¿no? Solamente es insensibilidad. No, Ajá. Es una debilidad. En cambio, la plejía es la incapacidad para mover, ¿ya? Entonces, eso va a pasar cuando hay una lesión, ¿ya? Y como aquí también están los centros corticales para el control de la micción y de la continencia de esfínteres, esos pacientes también van a tener problemas de incontinencia, ¿ya? Cuando hay una lesión a ese nivel. Y el segmento A5 va a ser el lóbulo, la parte posterior sensitiva paracentral y también la precuña. La precuña que viene del lóbulo parietal, de la circunvalación parietal superior, ¿ya? La precuña. La cuña, ¿por quién será? Cerebral posterior, no te me olvides, ¿ya? Cerebral posterior, este es occipital, ¿ya? Entonces de aquí para acá, cerebral posterior, de aquí para acá, cerebral anterior, todo esto, ¿ya? Con los 5 segmentos. Ahora hablemos de la arteria cerebral media, es la más bonita. La arteria cerebral anterior, la que más tiene aneurismas, ya saben en qué parte, la porción precomunicante, y la que más infarta, la arteria cerebral media, ¿ya? Entonces la arteria cerebral media también han visto que tiene porciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las porciones? M1 Esfenoidal. es fenoidal, ¿no es cierto? Luego M2, la que va hacia la ínsula, ¿no? En el himen de la ínsula, vamos a tratar de abrir acá. ¿Le has puesto guantes, doctorito? No lo lograremos. No, ya toqué, ya. Para ya que lo haga. Ya, ahí está, mira, con más ganas, que lo rompa, que lo rompa. Y ya no hay examen. Ya no hay examen. Estas eran los mañosos que rompían, ¿no? Las estructuras, para que no se pregunte. Esta es vena, ¿eh? Sí, ha dicho por ahí. Ya. A ver, entonces llega al himen de la ínsula, ¿ya? Y aquí va a dar 2 arterias, una arteria superior y una arteria inferior. ¿Así lo han leído? A ver, por acá sí tenemos. Acá está, más o menos, ¿no? Una arteria superior y una arteria superior y una arteria inferior. Así va a haber, ¿ya? Va a haber una división superior y una división inferior en el himen de la ínsula, ¿ya? Entonces, ese es el segmento insular, ¿no es cierto? En algunos casos, en realidad, más o menos, no me acuerdo exactamente los porcentajes, ustedes deberían saberlo, el 60% más o menos se dividen así en superior e inferior. El 20% a veces una sola rama, y en un 10% varias ramitas, y aquí es como si hubieran hecho así varias ramitas, no hay superior, no hay inferior, simplemente son varias ramas que se van a todos los lados, ¿ya? Entonces la mayor parte de casos en una arteria superior e inferior. Entonces cuando ha pasado el segmento M2 es en el segmento insular, luego viene el segmento M3, ¿dónde es? Opercular. Opercular. ¿Qué es el opérculo? Son los recubrimientos que tiene la ínsula. No. Opercular en todo el cerebro son zonas de corteza que van a estar dentro de un surco. Ya van a estar ocultos en un surco. Opérculo, ¿a qué les suena opérculo? ¿Ustedes han hecho zoología? No hacen zoología, ¿cómo ingresan a la universidad? Ya, ellos tienen que saber todo para ingresar. Opérculo, boca. En zoología es así, todas las especies inferiores no tienen una boca en sí, tienen un opérculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está dividido por un surco y 2 labios, ¿no? Nosotros la boca tiene más funciones, ¿no? El hablar y todo. Pero en los animales solamente un opérculo, ¿no? Los más primitivos, ¿ya? Entonces hay un surco y la parte que se esconde entre el surco, por ejemplo acá, de nosotros el opérculo sería este, ¿no? Estoy hablando de la boca, o sea, la mucosa que está escondido, que no lo ven. En los labios. Claro, estos son los labios, ¿no? Y el opérculo sería esto, ¿no? La mucosa rosada, esa que está tapada. Ya, eso es un opérculo. Igual pasa acá. Opérculo es una zona de corteza que va a estar dentro de un surco y que no se ve. ¿Ya? Por eso vas a tener un opérculo frontoparietal. ¿Dónde estará el opérculo frontoparietal? Entre la corteza frontal y parietal, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿dónde es lóbulo parietal? Esto es así, entonces este es el lóbulo frontal y este sería el parietal. El opérculo frontoparietal es esta, abres aquí, lo que está, esa zona de corteza que está entre el lóbulo frontal y parietal. Eso va a ser el opérculo frontoparietal. Por eso acá también le habías conocido como una porción opercular, ¿no? Igual también en la ínsula, ¿estamos bien o no estamos bien?
Estamos bien, ¿no? Ya. En la ínsula también vas a tener un segmento opercular, ¿ya? Entonces, la corteza de la ínsula es corteza. Es corteza. A ver, abrimos. Es una corteza, ¿ven ahí? Es igual que la corteza cerebral, ¿sí o no? La ínsula. Sí. Es corteza. O sea, hay sustancia negra, todo eso, ¿no? Entonces, ese es un opérculo, pues también, porque es una zona de corteza que está escondida en un surco. ¿Ya? Por eso a la arteria que pasa por ahí, a ese segmento se conoce como segmento opercular, ¿ya? Porque va a estar pasando acá, por estas zonas de corteza que están escondidas en los surcos, ¿ya? Entonces la porción opercular. Después de eso, ¿qué va? La porción cortical, ¿ya? Pero ya no es que la misma arteria está ahí, sino que ya se ha separado, se ha dividido, ¿no? Son sus ramas, ¿ya? ¿Se divide entonces en la porción opercular o en qué parte se divide? Insular. Insular, En ¿verdad? una vez que entra el himen de la ínsula, ahí se divide en una superior y en una inferior, ¿ya? Y no todos se dividen, a veces una sola rama o otras veces varias ramitas, ¿no? Que van a salir, ¿ya? Entonces, ¿qué irriga la arteria cerebral media? En la porción, la primera porción esfenoidal, va a dar las ramas lentículo estriadas, muy bien, pero también se conocen como arterias centrales, anteriores, laterales. Otra vez, pobrecita, estamos hablando en chino, ¿no? Estamos hablando en chino. Las otras centrales. Acuérdate, mediales era de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Acuérdate, polígono de Willis, ¿qué les dije? De la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media van a salir las arterias centrales anteriores. De la arteria comunicante posterior las arterias centrales Posteriores. medias. Y de la arteria cerebral posterior, las arterias cerebrales posteriores, ¿te acuerdas? Centrales posteriores, ¿ya? Las arterias centrales posteriores acribillaban la sustancia perforada posterior, las posteriores, posterior. Las mediales que salen de las comunicantes atraviesan nomás el diencéfalo, ¿ya? No son muchas, ¿ya? Y las que sí producen la sustancia perforada anterior van a ser las centrales anteriores. Entonces va a haber unas centrales anteriores medias que salen de la arteria cerebral anterior, de la porción precomunicante, y que irrigan ¿qué cosa? La cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. Y de la arteria cerebral media, de la porción esfenoidal, van a salir las arterias centrales anteriores laterales, que se conocen también como lentículo estriadas. ¿Por qué? Porque irrigan el núcleo lenticular, o sea, el putamen, el globo pálido, el cuerpo y la cola del núcleo caudado y el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? Entonces, si esto es el brazo posterior de la cápsula interna, que si hay una lesión de esas arterias lentículo estriadas, ya hemos dicho infartos lacunares, ¿qué pasará con ese paciente? ¿Qué vías van a estar alteradas? Córtico, espinal, nuclear, acuérdate, está en la rodilla, ¿ya? La rodilla va a ser por las arterias centrales medias de la arteria comunicante posterior. Gracias a Dios no se infartó mucho, ¿ya? Gracias a Dios, ¿ya? Pero esta sí se infarta, acá da infartos lacunares. Entonces, ¿qué tendrá ese paciente? Hemiplegia contralateral, braquio crural, porque lamentablemente está pasando acá la información hacia los miembros superiores, miembros inferiores. O sea, te das cuenta, es más grave que una arteria cerebral anterior, porque la arteria cerebral anterior solo te agarraba crural, los miembros inferiores. En cambio, ¿esto qué te agarra? Brazo. El brazo, la mitad del cuerpo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Bien feo, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ya? Estos infartos lacunares, ¿ya? Y encima el sistema extrapiramidal también, ¿no? Entonces va a haber movimientos anómalos, es una desgracia, ¿no? Acá los infartos, a los hipertensos le da, por eso, por favor, si tienen papitos hipertensos, que tomen su pastillita, ¿ya? Son progresivos, silenciosos, terribles, ¿no? Estos infartos lacunares. Menos frecuentes, sí, pero producen pues ese problema, ¿ya? Bien, luego tenemos el segmento insular, ya hemos dicho, divisiones, ¿no? El segmento opercular,
Y lo más importante que tienen que saber, ¿no? El segmento cortical. ¿Qué cosa irriga? Fronto basal. Ya, recuérdate. Frontal, basal, lateral. Acá. Frontal. Esto, ¿no es cierto? Con Esta es la central y cerebral. Esta es la cerebral anterior. Esta es la cerebral media. ¿Ya? Entonces va a agarrarte el área premotora. ¿Ya? No frontal, ¿ah? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Ya? El área premotora, área 6. ¿Ya? El área 4, ¿pero qué? Motor. ¿Qué cosa? Ya solamente miembros Superiores. superiores hasta tronco. Cara, también, claro. Cara, también. El área de Broca. Entonces tendrás una fascia de Broca, una hemiparesia braquial, contralateral. Entonces eso será de la arteria cerebral media, segmento M5. Pero si tienes una hemiparesia brachiocrural, 4. la esfenoidal M1, a que va hacia los núcleos basales, la cápsula medial, ¿ya? Si tienes una hemiparesia crural, ¿qué vas a tener? Arteria cerebral anterior, segmento A4. Entonces son los infartos más frecuentes, ¿ya? Bien, chicos, básicamente eso. Entonces, una